pues bienvenidos queridos a un estudio más en la palabra de Dios en ese Summit en defensa de la fe. Estamos hablando de defender nuestra fe, la fe que de una vez fue dada a los santos, como ahí se dice en Judas, verso 3. La tercera parte de mi presentación, pues he hablado ayer por la noche del mensaje del primer ángel, hoy por la mañana del mensaje del segundo ángel. Claro está, mi tercer mensaje y último será sobre el tercer ángel de Apocalipsis. El título es La fe y los mandamientos. ¿Será que somos salvos por guardar la ley? ¿Será que somos salvos solamente por la fe? ¿Qué dice la Biblia de eso? Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, yo soy un hombre pecador, vivo en medio de pecadores, pero tú nos has dado el tesoro de tu palabra. Amén. No solamente tu palabra escrita, pero la palabra encarnada, Cristo Jesús, amén, nuestro Salvador, nuestra esperanza, nuestro Señor, nuestro Rey. Queremos alabarte por esa dádiva maravillosa. Y pedimos en nombre de Jesús que tu Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros. Dirige mis palabras, dirige cada corazón de cada persona escuchando, Señor. Que tu palabra sea clara y que los corazones puedan acercarse más a ti y que Jesús pueda ser exaltado. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén. Amén. Pues los adventistas del séptimo día, ustedes y yo, pues somos acusados de muchas cosas. Las personas dicen muchas cosas de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, de nuestra teología, pero sobre todo dicen que somos legalistas. Dicen que somos falsos cristianos, que somos una secta, porque Jesús clavó la ley en la cruz. No tenemos de guardar la ley, eso es lo que dicen algunos cristianos. Entonces los adventistas del séptimo día ni siquiera deberían ser considerados cristianos, pero una secta. Saben que ser llamados de secta no es algo nuevo para el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Tértulo, ese orador que vino de Jerusalén para acusar a Pablo delante del gobernador Félix? Miren sus palabras en Hechos 24, verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Era Pablo, el apóstol Pablo, que Dios estaba utilizando. Pero ese orador, esa persona muy importante, le llamó una plaga. Ese hombre es una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Querido, yo quiero ser parte de esa secta de los nazarenos. Amén. Si tú estás siguiendo a Jesús de Nazaret, sí que la gente te va a acusar, te va a perseguir porque acusaran a Jesús, persiguieran a Jesús, le llamaran nombres a Jesús, también van a llamar nombres a nosotros. Pero Jesús siempre ha sido obediente a su Padre Celestial. ¿Será que Jesús vino para predicar desobediencia? Mira, Juan 8, capítulo 8, verso 29 dice, porque el que me envió conmigo está, dijo Jesús. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Será que Jesús siempre obedeció al Padre, sí o no? Amén. Nosotros somos pecadores, hemos hecho cosas erradas. Está claro que no hemos tenido una vida como la vida de Jesús, por eso Él vino para salvarnos. Pero ¿será que Jesús vino para enseñarnos que porque Él murió por nosotros, porque Él cumplió la ley, nosotros ahora podemos ser desobedientes el resto de nuestra vida? Eso no es bíblico. Mira, si yo cometo un grave delito, ¿ok? Vamos a suponer que yo voy a robar un banco. Yo no sé cómo lo haría, pero vamos a suponer que yo iba a robar un banco, ¿ok? Tenía mucho dinero y me iba por ahí a gastar ese dinero y después la policía me agarra y me ponen al cárcel.
Tú vienes, querido, uno de ustedes viene con mucho amor, mucho cariño. Oh, ese pastor predicaba tan bien, no sé qué le pasó, que ahora está haciendo cosas malas, pero yo quiero darle otra oportunidad. Y ustedes pagan para que yo salga de la cárcel. Pagan al abogado, pagan al banco, pagan con intereses, hacen todo, mueven el mundo para pagar mi deuda y para sacarme del cárcel. El hecho que ustedes pagaran mi deuda y me sacaran del cárcel, ¿quiere decir que yo ahora puedo ir a robar bancos otra vez? Jesús pagó por nuestra deuda. ¿Amén? ¿Quiere eso decir que Él nos está diciendo, yo pagué por tu deuda, ahora va y hace lo que te dé en la gana? No, ese no es el mensaje bíblico. Mire el mensaje bíblico. Juan capítulo 15, versos 5 a 11. Juan 15, 5 a 11. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos ser obedientes a Dios sin Jesús. Pero mira, sigue. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. A veces pensamos que dar mucho fruto es traer muchas personas para bautizarse. Pues sí, Dios quiere que seamos misioneros, pero el fruto es más que eso. Mira lo que dice. Verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Cómo podemos permanecer en el amor de Jesús? Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué predicó Jesús? ¿Que debemos ser desobedientes? No, que debemos ser obedientes, pero para permanecer en su amor hay que obedecer a sus mandamientos. Ahora hay personas que dicen, sí, pero Jesús ha dicho que debemos guardar sus mandamientos como Él guardó los mandamientos del Padre. Es decir, Él guardó los mandamientos del Padre. Nosotros ahora nada más tenemos de guardar los mandamientos de Jesús. Son diferentes. Ahora nada más hay que amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Así es. ¿Cómo es que podemos saber lo que significa amar a Dios? ¿Cómo es que podemos saber lo que significa amar a nuestro prójimo? Mira, hay un hombre puede decir, yo tengo tanto amor, tanto amor, tanto amor en mi corazón que una mujer solo no me basta, tengo de tener 5. Porque es que ese hombre está equivocado. Porque es que el amor que tiene en su corazón en realidad no es amor por el prójimo, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio. Y los mandamientos de Dios nos enseñan lo que amor verdaderamente es. Jesús no vino para enseñar que los 10 mandamientos, pues, los puedes echar fuera. Ahora nada más amor. No, Jesús vino para mostrarnos que estos mandamientos son mucho más profundos de lo que pensábamos. Jesús ha dicho, Juan 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿De dónde quitó Jesús ese pensamiento? ¿Dónde estaba antes? Éxodo capítulo 20, verso 4 a 6. En los 10 mandamientos, ahí está. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, ¿a quién? A los que me aman y guardan mis mandamientos.
¿Será que Jesús estaba predicando mandamientos diferentes de los mandamientos del Padre? No, querido, es un solo Dios. Jesús y el Padre no están en oposición. Jesús y el Padre son un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios, 3 personas divinas, pero un solo Dios. No están en oposición. Cuando Jesús ha dicho, si me aman, guardad mis mandamientos, pues estaba diciendo exactamente lo que encontramos en el lenguaje del segundo mandamiento de los 10 mandamientos en Éxodo 20. Jesús ha dicho en Mateo 5, verso 17 al 20, Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar o destruir, sino para cumplir. Ahora, muchos dicen, oh, pastor, usted está equivocado, tan equivocado. Porque ahí ley y los profetas está hablando del Antiguo Testamento. Porque ellos hablaban ley y profetas, era la manera de decir el Antiguo Testamento. Y a veces también decían ley, profetas y salmos. Sí, es verdad, pero sigue leyendo, querido. Sigue leyendo. Sí, Jesús vino para cumplir todas las profecías del Antiguo Testamento, sí. Pero mira lo que está hablando aquí, es que está hablando de algo específico. Verso 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las palabras de Jesús eran muy específicas. Estaba hablando de algo especial sobre la ley de los profetas. Tú sigues leyendo Mateo capítulo 5 y Jesús va a comentar en los mandamientos de la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Va a decir, por ejemplo, ustedes escucharon, no deben cometer adulterio, 7º mandamiento, ¿verdad? Pero yo os digo que si ustedes miran a una mujer y están codiciando a esa mujer, tienen un pensamiento inmoral en su corazón, pues ya están cometiendo adulterio. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba mostrando que estos mandamientos no solo siguen, pero son mucho más profundos de lo que las personas pensaban antes. Por eso Jesús dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos dicen, no, adulterio es el acto. Jesús dice, no, antes del acto, antes de la práctica, está un sentimiento, está un pensamiento, está una imaginación. Tú dejas que eso crezca en tu mente y ya estás pecando. ¿Será que Jesús vino morir por nosotros para que podamos ahora seguir pecando? No es ese el mensaje de la Biblia. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Por qué fue Jesús obediente? Porque Jesús amó al Padre y amó a la humanidad hasta el fin. ¿Verdad? Mira Filipenses 2, verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos mostró que es mejor obedecer a Dios, aunque tengamos de morir, que desobedecer a Dios. Juan capítulo 13, verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La hermana de White tiene una cita en el libro Deseado a todas las gentes, diciendo que Jesús vino del cielo a la tierra para sufrir y morir a causa del amor a Dios. Amor a Dios, celo por su gloria. Amor hacia Dios, celo por su gloria y amor a la humanidad caída. Trajeron Jesús del cielo a la tierra
a la tierra para sufrir y para morir. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia te enseña que Jesús amó a Dios tanto, amó al Padre tanto, que quiso obedecer al Padre. Ahí donde nosotros fallamos, ahí donde nosotros caímos, no obedecemos a Dios. Jesús, como el segundo Adán, se tornó un hombre, encarnó y vino para ser obediente al Padre y enseñarnos lo que significa ser obediente. Dios no puede aceptar obediencia que no sea por amor. Dios es amor y lo que Él quiere de ti es una relación de amor. Dios no va a aceptar un servicio que sea de obligación. Pueden decir, yo soy obligado porque Dios es mi creador, Dios es el Señor. Si yo no le obedezco, pues voy a estar en un lago de fuego. Sí, eso es verdad, pero no es ese tipo de servicio que Dios quiere. Dios quiere que tú comprendas cuán gran es el amor de Cristo por ti. Y que estés seguro de su amor y que te entregues a ese amor y que lo ames. Guardar los mandamientos de Dios es en realidad amar a Dios de todo corazón y hacer lo que le agrada a Él porque le amamos. Amén. Esto es algo que solo Dios puede hacer en nuestros corazones. Aquí llegamos entonces al tercer mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje del tercer ángel. Vamos a leer el mensaje de los tres ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 12. Ayer por la noche leemos el primer ángel. Hoy por la mañana leemos el mensaje del primer y segundo ángeles. Vamos a leer ahora el mensaje de los tres ángeles, versos 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Acuérdate, querido, es un adventista del séptimo día y tú es llamado por Dios para exaltar a Cristo Jesús y su cruz más que todos los cristianos. A veces pensamos que no, ya hay cristianos hablando del amor de Jesús, yo ahora tengo de hablar de la ley y del estado de los muertos. No, no, no. Tú es el que Dios llama a exaltar a Jesús y a su cruz de una manera que los otros no pueden. Tú tienes luz, más luz, querido. No somos mejores que nadie, pero a nosotros Dios nos ha dado luz para comprender que la cruz tiene implicaciones mucho más grandes de lo que las personas pensaban. Tenemos de exaltar ese evangelio eterno. Dios te amó con un amor eterno. Dios dio su Hijo por ti. Y por la eternidad vas a estar alabando a ese Señor que tiene cicatrices en sus manos con tu nombre. Ese ángel, primer ángel, dice con gran voz, verso 7, temed a Dios. Hablamos de lo que significa temer, obedecer a Dios. Dadle gloria. Hablamos de darle gloria a Dios y no a los hombres. Y darle gloria en todo lo que hacemos, incluso en la manera como cuidamos nuestro cuerpo, mente y espíritu. Porque la hora de su juicio ha llegado. Hablamos de la conexión con el santuario. Hablamos del sábado, adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a Dios descansando en el sábado no quita ningún peso a la adoración de Jesús, porque Jesús fue el que creó los cielos y la tierra y descansó al sábado. Y cuando murió por nosotros, pues descansó al sábado. Pues otro ángel le siguió, hablamos de eso esa mañana, ha caído Babilonia. Verso 9, tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es muy importante. Vamos a hablar de los elementos, diferentes elementos de ese mensaje. Pero mira, ya de un principio tú puedes ver que la fe en Cristo Jesús
y los mandamientos en este mensaje no están en oposición el uno al otro. Intentar ser justificado por guardar la ley, eso es pecado. Eso Dios no te puede aceptar por tu obediencia. Dios te va a aceptar por la obediencia de Jesús. Pero si me dices, yo creo en Jesús y por eso no necesito obedecer a la ley, pues está diciendo algo que es contrario a la Biblia. Porque aquí la fe y los mandamientos están de mano en mano. ¿Cómo es que se puede, cómo es posible ser eso? Pues vamos a ver. En primer lugar, hablamos de la bestia y su imagen. ¿Quién es la bestia? Pues el estudio, claro está, tiene de comenzar en Daniel capítulo 7. Mira, yo te voy a dar algunos principios, no puedo explicar todo en este mensaje, pero mi propósito es contender por la fe que de una vez fue dada a los santos. ¿Amén? Es darte a ti, adventista del séptimo día, herramientas bíblicas para decir, no, eso que yo creo es bíblico, ¿verdad? No es algo raro que algunos pastores y una señora profetisa pues inventaran. No. Es bíblico, está aquí. Daniel 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, ya sabes, de esa cuarta bestia que está ahí, y aquí otro cuerno pequeño, un pequeño poder. Salí entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Dice Daniel 7:25, que ese poder hablaría palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué significa tiempo, tiempos, medio tiempo? Pues estudiando el hebreo sabemos que tiempo es un año, tiempos aquí es un doble, por eso es 2 tiempos, medio tiempo, entonces 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Pero la Biblia te explica, querido. No es que necesitamos nosotros conocer el hebreo, es importante, pero ahí está, nada más hay que leer. Apocalipsis 12 tiene un link, tiene una conexión. Apocalipsis 12:14 dice, se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su hogar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Está hablando del mismo símbolo que hablamos en Daniel 7, sí o no? Sí. ¿Sí? Es claro, es misma expresión. Y el verso 6 le dice de otra manera, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. 1260 días. Números 14:34, Ezequiel 4:6 nos dice que en la Biblia un año, un día, proféticamente equivale a un año. Ustedes pueden decir, oh, pero eso es solo textos del Antiguo Testamento. No, hasta el Nuevo Testamento. Mira Lucas. Lucas capítulo 13, verso 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les digo, id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio, ¿verdad? ¿Cómo es que Jesús lo describe en ese pasaje? Como días, ¿verdad? Sin embargo, verso 33, sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. El principio que te dice que en profecía, Jesús estaba dando una profecía sobre su ministerio, en profecía en la Biblia, un día equivale a un año, es bíblico. Esos 1260 días son 1260 años. Los adventistas lo han predicado por mucho tiempo. Ese cuerno pequeño es símbolo de un poder. Hablamos de ese poder esta mañana. También ahí está Babilonia como un símbolo de ese poder. Ese cuerno pequeño iba a perseguir el pueblo de Dios. Iba a intentar cambiar la ley. Pensó cambiar la ley. Si tú lees la versión católica de los 10 mandamientos, pues están cambiados ahí, ¿verdad?
le quitaran el segundo mandamiento, pues porque no conviene la fe católica, porque dice que no podemos adorar imágenes. Y cambiaron el cuarto mandamiento para decir que hay que guardar los domingos de días de fiesta. Y el 10º mandamiento lo dividieron en 2 porque solo tenían 9. Ese poder pensaba, intentó cambiar la ley. Pero la ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios. Tú y yo no la podemos cambiar. Un hombre no la puede cambiar. Una iglesia no la puede cambiar. Nadie la puede cambiar. Ese poder fue un poder perseguidor en la Edad Media. En 538, el último poder ariano que estaba en oposición al Papa, el obispo de Roma, fue expulso, los ostrogodos. Esos 3 cuernos que fueron arrancados delante del cuerno pequeño, el último fue arrancado en 538. No fue destruido en ese año, pero fue expulsado de Roma en ese año y pasados pocos años fue completamente exterminado. 538, si cuentas 1260 años, pues vas a terminar en 1798 cuando sobre orden de Napoleón, Berthier, el general Berthier, entra en Roma y dice al Papa, deja tu poder terrenal. Y el Papa Pío VI dijo no. Y el general lo llevó a cárcel, lo llevó en cautiverio. No es que le estaba diciendo, tú no puedes predicar tu doctrina. No. Le estaba diciendo, deja ese poder terrenal, porque mira que la bestia, hablamos de eso esta mañana, la bestia en la Biblia es un poder político, ¿verdad? Eso fue lo que sucedió ahí. El poder político, pues, llevó una herida mortal. Apocalipsis 13, verso 7 al 10, habla de eso. Y se le permitió hacer guerra contra los santos. Mira, el mismo imagen, mismo símbolo, mismo lenguaje que Daniel 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraran todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Apocalipsis 13, verso 10 ahora. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hablamos esa mañana de la persecución del papado y de la Inquisición durante tantos años en la Edad Media, en la Edad Oscura, tantas personas que fueran perseguidas, que fueran muertas por ese poder. Ese poder llevó en cautiverio a muchos. Ese poder ahora llegó al tiempo 1798 en que fue ese poder llevado en cautiverio, ¿verdad? Pero Apocalipsis 13, verso 11 al 15 nos dice que surge ahora otro poder en la tierra. Mira verso 11. Después de 1798, vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia en Apocalipsis 13 sube del mar. El mar es un símbolo de naciones, de muchos pueblos, un lugar donde había mucha gente diferente, ahí Europa, yo vengo de ahí, yo sé, muchos países ahí. Pero hay otra bestia que subía de la tierra, de un lugar donde no hay muchos pueblos. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mire, el cordero en la Biblia es Jesús. Parece un poder cristiano, parece una nación cristiana. Parece un poder político, pero con principios cristianos. Pero hablaba como dragón. En la Biblia, en Apocalipsis, el dragón es el diablo. Ese poder eventualmente se tornaría un poder perseguidor y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La primera bestia tuvo autoridad porque tenía poder religioso y poder político juntos. En esa segunda bestia, eventualmente vamos a ver una unión de poder religioso y poder político. Se van a unir y van a ejercer la misma autoridad que el papado ejerció. Ejerce toda la autoridad la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia.
Por eso es tan importante el segundo mensaje, querido, que hablamos de esta mañana. Porque ese poder que tuvo mucho poder en la Edad Media y que aún es un poder muy grande en el mundo, tendrá mucho más poder en el futuro. La herida será sanada completamente. Cuya herida mortal fue sanada. Verso 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Aquí en los Estados Unidos, tierra de libertad, que en estos años de 1798 pues estaba creciendo y que muy rápidamente se tornó un poder mundial, una superpotencia mundial. Aquí en ese país de libertad, en ese país donde los principios son separación entre iglesia y Estado. Aquí mismo, esos dos poderes se van a unir. La iglesia y el poder civil van a unirse y una imagen va a ser hecha a la bestia. Vamos a ver un poder en ese país, un poder que ejerce el mismo tipo de autoridad que ejercía el papado en Europa en la Edad Media. Un poder que va hasta incluso a mandar matar personas que no adoran como ese poder quiere que ellas adoren. Pero ¿qué decimos de la marca de la bestia? Apocalipsis 13, versos 16 y 17 dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, ¿qué es la marca de la bestia? Ahí en Apocalipsis, la Biblia nos muestra que en los últimos días de la historia terrestre, la humanidad va a estar dividida en dos grupos. Algunos tienen la marca de la bestia, otros tienen el sello de Dios. Apocalipsis 7, versos 2 y 3, hablando de los 144,000, ese número simbólico que simboliza los escogidos de Dios en el último tiempo que van a pasar por el tiempo de tribulación. Dice Apocalipsis 7, versos 2 y 3, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces vemos que hay un sello de Dios que va a ser puesto en la frente de los escogidos de Dios. ¿Qué sello es este? Muchas personas nos dicen, los adventistas del séptimo día tienen todo equivocado. Esa idea de los últimos días del sello de Dios, no. La Biblia dice que cuando aceptamos a Jesús, le entregamos nuestro corazón, somos sellados para el día de la redención con el Espíritu Santo. Sí, es verdad. ¿Sabes tú que Jesús le llamó al Espíritu Santo el dedo de Dios? ¿Sabes tú que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, nos da un nuevo corazón, Ezequiel capítulo 36, y nos hace caminar en la ley de Dios? Amen. Pero seguimos. Éxodo capítulo 13, versos 8 al 10, sabes que para nosotros leer eso, un señal en la frente, en la mano, para nosotros es un poco raro, pero para las personas que sabían la fe hebrea, los judíos, los que leyeran primeramente los escritos de Juan, convertidos al cristianismo, pero veniendo del judaísmo, ellos sabían que había ahí algunos elementos. Mira, Éxodo capítulo 13, verso 8 al 10, hablando de la Pascua y de lo que ellos debían hacer, inmolando ese cordero, poniendo la sangre en sus puertas. Dice: y lo contarás en aquel día a tu hijo,
diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Mira la relación entre la sangre del Cordero y los que realmente aceptaran esa salvación fueran sacados de la esclavitud para ahora ser obedientes a la ley de Jehová. Bien poderoso, ¿verdad? Mira, ¿qué dijo Dios a Moisés? Pregunta, a ver si tú sabes, tú eres un adventista del séptimo día, tú sabes eso, ¿eh? ¿Qué dijo Dios a Moisés? Exactamente antes de ponerle las 2 tablas de la ley en la mano de Moisés. Dios dijo algo. Exactamente antes de ponerle las tablas de la ley en su mano, Dios dijo algo a Moisés. ¿Qué le dijo? Adventistas, vamos. Adventistas del séptimo día. Éxodo 31, verso 12 a 18. Éxodo 31, 12 a 18. Dios podría haber hablado de muchas cosas, pero aquellos que eran el pueblo del pacto sobre la sangre de Cristo Jesús, Dios les habló especialmente de uno de estos mandamientos. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, es decir, en el hebreo, Shabbat, sábados, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, día de sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas en el 7º día es día de sábado, reposo, Shabbat, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de sábado, reposo, sábado, Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Verso 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Eso es bien importante. Que antes de darle las 2 tablas a las manos de Moisés, mira, dice 2 tablas del testimonio. Cuando tú das un testimonio, ¿qué estás haciendo? Tú estás compartiendo algo que Dios ha hecho por ti, algo que tú has sentido, algo que tú has experimentado, algo que es muy personal. Dios te da su ley, que es muy personal para Dios. Dios es amor. Esa ley te enseña a amar a Dios y amar a tu prójimo. Y el mandamiento que Dios habla es sábado. Va a ser una señal entre mí y mi pueblo, para siempre, por siempre. Ezequiel 20, verso 12. Y les di también mis días de reposo, es decir, sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Oh, cristiano, hermano, hermana cristiana, hermano cristiano, adventista del séptimo día, Dios te llamó para predicar un mensaje que es mucho más fuerte que ese cristianismo light que anda por ahí, que dice, oh, ama a Jesús, dile una pequeñita oración y ya estás salvo por siempre. No. Este mensaje del sábado significa que tú crees que el Dios que creó los cielos y la tierra es poderoso para santificarte. Poderoso para ayudarte a vivir una nueva vida.
poderoso para cambiar tu corazón, poderoso para hacerte semejante a Jesús, para que tú puedas ver su rostro muy, muy pronto. Ezequiel 20:20, santificad mis días de reposo, sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Ustedes saben, mi papá siempre estaba trabajando. Desde que entregó su vida a Dios, Dios le dio tanto trabajo. Mi papá era dentista, aún trabaja, aunque está muy cerca de jubilarse. Dentista. ¿Sabe que muchas personas tienen miedo de ir al dentista, verdad? Yo conocí personas que amaban tanto a mi papá, que cuando mi papá se quedó enfermo por 1 año y medio, ellos no fueron al dentista para nada, con dolor en sus dientes, pero no iban, porque les gustaba, porque mi papá es muy gentil, muy cariñoso, muy amoroso, y sonríe para las personas, habla así una voz muy, suave, ¿no? Como la mía. Trabajaba 6 días por la semana, 24/7, casi 24 horas, siempre trabajando. Pero a viernes por la noche, cuando se ponía el sol, la puesta del sol, las personas ya sabían que no venían. Domingo por la mañana, 6 de la mañana, a veces ahí, 6 de la mañana, un domingo. Yo era un adolescente, quería dormir y pues ahí está. Pero ellos sabían que el sábado, si había alguien con una emergencia, pues ahí venían y mi papá les pasaba una receta para irse a tomar un medicamento o algo así. Y las personas querían pagar y mi papá, no, ese día para mí es santo al Señor. Todo lo que hago voluntario. Mira, al viernes por la noche, mi papá siempre trabajando, casi nunca lo veía, pero al viernes por la noche, nos sentábamos como familia. Yo me sentaba en una pierna, mi hermana en otra pierna, y mi papá nos leía un salmo y cantábamos un himno y orábamos. Y sabíamos que éramos una familia. Dios dice que cuando guardamos el sábado, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Yo sabía en ese momento que tenía un papá. Cuando guardamos el sábado como Dios quiere que lo guardemos, nosotros sabemos quién es nuestro Dios, el que creó los cielos y la tierra, descansó al sábado, murió por nosotros, descansó al sábado, va a venir por nosotros, va a recrear ese mundo, nos va a hacer descansar y adorarle al sábado. ¿Amén? Amén. Pues sí, ahora personas dicen, pero ahí en el Antiguo Testamento dice que es una señal, no dice que es un sello. Pues Romanos 4:11 utiliza la palabra señal y sello como sinónimos, ¿ok? Hablando de la circuncisión. Entonces sí, es una señal, es el sello de Dios. Ahora tú me dices, pero ¿cómo es que puede ser que es el Espíritu Santo, es el sello, pero tú me estás diciendo que es el sábado? Querido, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ti, Él sella la ley de Dios en tu carácter. Él te hace semejante a Cristo. No es solo guardar exteriormente, sino es tener un carácter de amor a Dios sobre todas las cosas y amor a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero también habla ese mensaje angélico de ser atormentado con fuego y azufre. Vamos a leer otra vez, Apocalipsis 14, 10 y 11. Las personas que tienen esa marca de la bestia, que es en oposición al sello de Dios, y creemos nosotros que, claro está, serán leyes que decretarán un reposo obligatorio en el domingo. Cuando salgan esas leyes, las personas que obedecen la ley de hombre, que está en oposición contra la ley de Dios, esas personas recibirán la marca de la bestia. No está aún ahora, pero va a estar cuando salga esa ley. Pero los que reciban esa marca serán atormentados con fuego y azufre, Apocalipsis 14, 10 y 11, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora,
Algunas personas, como leen esas palabras, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, entonces el infierno va a estar ardiendo por siempre, siempre. ¿Sabes tú que el libro de Apocalipsis tiene citas y alusiones al Antiguo Testamento casi en cada frase del libro de Apocalipsis? Y aquí está citando Isaías 34, hablando de una tierra que será destruida por la venganza de Dios. Isaías 34, 9 y 10, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ella. No está hablando de sufrimiento, está hablando de destrucción. Apocalipsis 19, verso 3 dice, hablando de Babilonia, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Babilonia es una institución, no es una persona. Cuando dice que el humo sube por los siglos de los siglos, significa que la destrucción es completa, la destrucción es eterna, la destrucción es final. Eso es lo que significa. Abdías, verso 16, nos dice lo que va a suceder con los impíos, con Satanás, sus ángeles y los que reciben la marca de la bestia y que tienen un carácter semejante al carácter de Satanás. De manera que vosotros vivisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Eso es lo que significa la destrucción final en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 19, versos 19 al 21, nos dice lo que sucederá en la segunda venida de Jesús. No la tercera venida, cuando venga Jesús, la nueva de Jerusalén desciende del cielo, los impíos son resucitados y después va a haber el lago de fuego, el juicio final, lago de fuego. Pero antes de eso, en la segunda venida de Jesús, cuando la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos están reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo. Apocalipsis 19, verso 19. Y vi la bestia y los reyes de la tierra. La bestia es una institución, reyes de la tierra, seres humanos, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, es decir, Jesús que viene en su gloria, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de él las señales con las cuales había engañado a los que recibieran la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quién? La bestia y su imagen, el falso profeta. Estos dos, bestia, falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Son dos instituciones. ¿Qué significa que ellos son lanzados en el lago de fuego en la segunda venida de Jesús? Significa que van a ser destruidos, no será más. Y mira que la Biblia te muestra esto claramente, porque el verso 21 no te dice que esos reyes fueron lanzados en el lago de fuego en la segunda venida. Dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En la segunda venida de Jesús, los impíos mueren con la gloria de su venida, pero no son lanzados en el lago de fuego, porque el lago de fuego es la segunda muerte. El lago de fuego es la destrucción final eterna. Pues hay otro texto que mucha gente utiliza en Apocalipsis 20 para decir que ustedes están engañados. Ahí Apocalipsis 14 dice que es día y de noche, no tienen reposo, están sufriendo. Y Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba, ahora en la tercera venida de Jesús después del milenio, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Sí, es lo que ahí está, pero mira, en griego tú lees, serán atormentados para aion o por aion. Aion es una palabra griega que significa un espacio de tiempo, una era, un ciclo de tiempo. Especialmente
se habla normalmente de la era presente en contraste con la era futura. Puede significar, sí, una serie de eras hasta la eternidad o puede significar simplemente eternidad. Jesús ha dicho, Dios amó al mundo de tal manera que le dio su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no perezca, pero tenga vida eterna. Esa vida eterna es eterna, eternidad, y es la misma palabra, aion. Pero ahí mismo en ese texto dice, lo que cree en él no perezca, mas tenga vida eterna. El contrario de vida eterna no es ser atormentado eternamente. El contrario de vida eterna es muerte eterna, perecer, muerte eterna. Aion se utiliza en la Biblia a veces para eternidad, a veces para un ciclo, un espacio de tiempo. Y sabemos que los impíos, Satanás y sus ángeles, y los que siguieran a Satanás y sus ángeles, van a ser tormentados cada uno de acuerdo con sus obras. ¿Te acuerdas? En Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15, Apocalipsis 20, 11 al 15, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeran la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, es decir, el mundo de los muertos, la sepultura, la muerte, fueron lanzados dentro al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Sabemos, querido, está muy claro que cada uno va a sufrir de acuerdo con sus obras. Dios es justo. Dios no iba a condenar a Satanás a arder y sufrir al mismo tiempo que otra persona que no ha hecho mucho mal, pero que fue egoísta y no quiso saber de Jesús. Pues Dios es justo. Lucas 12, 47 y 48 nos dice que hay diferentes niveles de castigo. Judas 6 y 7 nos dice que Sodoma y Gomorra sufrieran el fuego eterno, pero no están ardiendo hoy, sino, por ejemplo, están ahí para decirnos lo que realmente sucede cuando las personas son destruidas al final. Y las palabras de Jesús deberían de ser las palabras que terminan toda la controversia. Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno, el alma y el cuerpo. Jesús no podía ser más claro. Está diciendo, todo va a ser destruido. Pero, querido, por la gracia de Dios, hay una promesa en Apocalipsis 21:4 que dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios no va a tener la muerte y el infierno y el sufrimiento siguiendo por siglos, por siglos, por siglos, por eternidad. No, 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 no. La destrucción será por siglos y siglos. La destrucción de los impíos es eterna y no va a haber más tribulación, no va a haber más dolor, no va a haber más muerte. La Biblia dice en Malaquías que los impíos serán ceniza debajo de nuestros pies. Y la ceniza no puede sufrir.